del año 2019. Estamos empezando este webinar de Excel, auspiciado por Camex Perú, que me invita como capacitador, lo cual yo acepto con mucho gusto. Voy a compartir mi escritorio para mostrar mi pantalla y empezar con el webinar. Muy bien, vamos a darle aquí, pantalla y aquí espero que se esté viendo mi pantalla. Bien, parece que todo está correcto. Bien, voy a presentarme. Mi nombre es Sergio Alejandro Campos. Soy MVP de Microsoft desde el año 2012. Comparto información de Excel en mi canal de Excel Info en YouTube. Y también comparto información de Excel en mi página de excelinfo.com. El tema que vamos a ver hoy es tema relacionado con fórmulas y funciones y tablas dinámicas. Podría tomarse como tablas dinámicas contra fórmulas, o también podría considerarse como por qué sugiero utilizar tablas dinámicas para análisis en lugar de fórmulas. Quiero aclarar, no es malo utilizar fórmulas y funciones. Sin embargo, para hacer análisis de manera rápida, es recomendable usar tablas dinámicas. Aunque también es muy importante saber fórmulas y funciones en Excel. Bien, voy a compartir el archivo que estaremos trabajando aquí en este webinar. Voy a crear un link de Dropbox y lo voy a poner en el chat. Bien, aquí en el chat está el link del Dropbox. Bien, voy a abrir esta presentación de PowerPoint. Bien, el tema, como les digo, vamos a trabajar sobre tablas dinámicas versus fórmulas y funciones. Vamos a ver algunos conceptos antes de comenzar con la práctica. El primer concepto que quiero que veamos es funciones de agregación en Excel. Las funciones de agregación realizan análisis estadísticos sobre números, sobre todo números, y también sobre fechas u horas para algunas funciones. Hay que considerar que las fechas, las horas, también son números. Recordemos que Excel tiene el sistema 1900, es decir, si ponemos, por ejemplo, en una celda el número 1, y ese número 1 le damos formato de fecha, nos va a mostrar 1 de enero del año 1900. Es por eso que Excel maneja el sistema de fechas 1900. Y si en una celda ustedes ponen una fecha u una hora y le damos formato de número o formato general, vamos a ver un número, que son los días a partir del 1 de enero del 1900. Bien, y bueno, dice sobre números en varios campos de un registro. Esto es, vamos a poder sumar, contar, promediar. Esas son las funciones de agregación. Realizar análisis sobre números. Algunas funciones de agregación son las funciones de conteo. Por ejemplo, la función contar cuenta la cantidad de celdas que contienen números. En un rango puedes tener números y palabras. La función contar te va a devolver solamente las celdas o la cantidad de celdas que tengan números. Si tienes en una celda un nombre y un número, a fin de cuentas es un dato de texto. Tienen que ser números como tal. Pueden ser fechas
horas, números enteros o decimales. La función contar punto blanco cuenta el número de celdas vacías en un rango de celdas. Puede servirte para algún análisis en donde quieras validar las celdas que tienen números menos las celdas vacías. La función contar punto blanco nos devuelve ese resultado. ¿Cuántas celdas están vacías? Ojo, si una celda tiene 0, la celda no está vacía. El 0 cuenta. Entonces contar punto blanco nos devuelve solamente las celdas que no tengan ningún valor. La función contar punto sí cuenta el número de celdas que cumplen un criterio. Por ejemplo, para contar el número de veces que una ciudad determinada aparece en una lista de clientes. Supongamos que tienes un rango de ventas y una columna es el rango vendedor, ya sea que tengas el nombre o que tengas el ID del vendedor. Con la función contar punto sí vamos a hacer un conteo de cuántas veces se repite un valor. Por ejemplo, tienes esa tabla con ventas, cada fila es una venta y tienes el número del empleado, el producto, la cantidad y demás valores. Entonces tú quieres saber cuántas celdas en la columna empleado tienen este nombre de empleado, ¿sí? Cualquier nombre. Entonces cuenta el número de veces que se repite ese criterio. Y solamente tenemos un solo criterio. O es vendedor, o es sucursal, o es producto. Incluso podemos hacer un conteo de números. Por ejemplo, quieres saber cuántas celdas tienen números mayores a cierta cantidad. Ahora bien, la función contar puntos y punto conjunto aplica criterios a las celdas de varios rangos y cuenta el número de veces que se cumplen todos los criterios. Ejemplo, tenemos la misma tabla de ventas. ¿Quieres saber cuántas filas? Entendamos una fila como una transacción. ¿Quieres saber cuántas filas cumplen cierto criterio? Por ejemplo, tienes el vendedor, tienes la sucursal y tienes el monto de ventas. Entonces, ¿quieres saber cuántas transacciones son del vendedor 1 en la sucursal 5 y transacciones mayores a 1000, por ejemplo? Entonces, contar puntos y punto conjunto nos va a devolver cuántas transacciones son devueltas en base a varios criterios. Y los criterios quedamos que es el vendedor, la sucursal y la cantidad de ventas. Estas son las funciones de agregación y conteo. Ahora, funciones de mínimo y máximo. La función min simplemente va a devolver el valor mínimo de un conjunto de valores. Tienes tus fechas, tienes tus horas o números. Al usar la función min te va a pedir el rango o la matriz y te va a devolver el valor mínimo de ese rango. La función min.si.conjunto devuelve el valor mínimo entre celdas especificado por un determinado conjunto de condiciones o criterios. Así, igual que la de contar.si.conjunto, la de min.si.conjunto nos va a devolver la cantidad de el valor mínimo, pero a varios criterios o condiciones. La función max va a devolver el valor máximo de un conjunto de valores. El valor máximo tenemos igual cantidades, entonces usamos max y de un rango nos va a devolver cuánto es o cuál es el valor más alto. Y también max.si.conjunto va a devolver el valor máximo entre celdas especificado por un determinado conjunto de condiciones o criterios.
Igual quiero saber el valor máximo, pero analizo diferentes criterios o condiciones. Funciones de suma. Seguramente las funciones de suma las usamos mucho. La función suma es de las más sencillas, es de las que primero se aprenden cuando estamos en un curso de Excel. Simplemente va a sumar los números en un rango de celdas. El rango de celdas pueden ser continuos o pueden ser no adyacentes, es decir, que no sean continuos. La función sumar puntos i va a sumar los valores en un rango que cumple los criterios especificados. Supongamos que tenemos una tabla con los vendedores y las ventas. Queremos hacer una suma de las ventas de un vendedor. Tenemos varias filas y en varias filas se repite un solo vendedor. Y a la derecha tenemos la cantidad de ventas. Entonces, con la función sumar puntos i vamos a devolver la suma de las ventas, pero con respecto a un criterio o a un vendedor. Y sumar puntos i solamente va a aceptar un solo criterio. En cambio, la función sumar puntos i punto conjunto igual va a ser una suma de una columna que contenga números, pero que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios, más de uno. Queremos saber las ventas totales, pero siempre y cuando sean de un vendedor en una sucursal y tal producto. Puede haber más condiciones, pero a fin de cuentas tenemos que saber una suma. Entonces, si utilizamos la función sumar puntos i o sumar puntos i punto conjunto, forzosamente tiene que haber una columna de valores numéricos. Las funciones de promedio. La función promedio sabemos que devuelve el promedio o la media aritmética de los argumentos. El promedio, recordemos cómo se obtiene. Se va a obtener sumando la cantidad de reactivos y se va a dividir entre el número o la cantidad de reactivos. Entonces, si tenemos un rango de 10 celdas, lo que la función hace es hacer la suma de las 10 celdas y hacer una división entre 10, que son los 10 elementos. La función promedio.sin busca el promedio de las celdas que cumplen un determinado criterio o condición. Se usa similar a la función sumar.sin. Por ejemplo, queremos saber el promedio de edades. Entonces tenemos a lo mejor una tabla de escuelas. Tenemos grados, tenemos materias. Entonces queremos saber el promedio de edades, una columna que tenga edades. Y nuestro criterio puede ser una materia o un turno. La función promedio.si.conjunto nos va a buscar el promedio de las celdas, pero en base a varios criterios. Ejemplo, queremos saber el número de edades de un turno, no sé, el turno de la tarde, y además de la materia matemáticas. Es indispensable contar con una columna que tenga números, importantísimo, porque el promedio va a funcionar sobre números. Si ponemos una celda con palabras o letras o caracteres, el promedio no va a devolver. Bien. Y como el tema es ver tablas dinámicas versus fórmulas y funciones, entonces tenemos que saber qué es una tabla dinámica. Una tabla dinámica es una herramienta avanzada para calcular, resumir
y analizar datos, que le permite ver comparaciones, patrones y tendencias entre ellos. Y la tabla dinámica tiene sus cálculos basados en funciones de agregación, funciones de suma, de conteo, de promedio, de mínimo, máximo. Con eso podemos calcular, resumir y analizar. Y esto con el objetivo de tomar decisiones. Los datos no deben tener filas o columnas vacías, eso es importantísimo. Si tienes una tabla de datos o un rango, hay que procurar que tengan datos para que los cálculos se hagan correctamente. Y debe tener un encabezado de una sola fila. Hemos visto archivos en donde el encabezado consta de dos filas, o incluso el encabezado consta de dos filas combinadas. Eso es una mala práctica. De preferencia no utilizar celdas combinadas. Y tampoco es recomendable, por ejemplo, tenemos una fila de encabezado y tenemos la fila de arriba, pero solamente algunas celdas tienen un segundo encabezado. Lo correcto es un solo encabezado de una sola fila. Repito, mi recomendación, no utilizar celdas combinadas. Los campos, por ejemplo, una tabla, se hace en base a una tabla o a un rango. Entonces, tiene filas y tiene columnas. Por columna lo vamos a entender como un campo. En tablas dinámicas, cada columna es un campo. Entonces, los campos seleccionados se agregan a sus áreas determinadas. Las tablas dinámicas tienen 4 áreas. Área filas, es donde vamos a agregar campos de preferencia no numéricos, sino nombres, ya que se van a hacer agregaciones. Entonces, en filas, de preferencia valores de texto. Las jerarquías de hora y fecha se agregan a columnas. Es como una segunda categoría. Podemos intercalar entre filas y columnas. En las columnas, sí, de repente es válido poner horas y poner fechas. Y los campos numéricos se agregan a la sección valores. En la sección valores es en donde va a ocurrir la magia del cálculo. Como los valores tienen que ser de preferencia numéricos, en la sección valores es donde se van a hacer las funciones de agregación. El conteo, la suma, promedio, mínimo, máximo. Y una sección que no está aquí es la sección filtro. La sección filtro simplemente va a aplicar un filtro a los otros 3 campos. Es un filtro general. Aunque también en filas y columnas se pueden hacer filtros. Vamos a verlo. Vamos ahora a ver una demostración de cómo utilizar tablas dinámicas y cómo utilizar funciones. Bueno, aquí en esta hoja tenemos una tabla de ejemplo. Vamos a ver si alguien más se ha unido al webinar. Tenemos a 2 personas, muy bien. Tenemos esta tabla de valores. Tenemos empleado, nombre del cliente, ventas y demás campos hasta categoría. Y tenemos 6.861 filas. Esta información en inglés se llama raw data o raw data, que es datos crudos. Los datos crudos aquí están. Si tenemos buen ojo, podemos tomar algún análisis diciendo, bueno, el empleado tal ha vendido tanto o tiene la categoría con tal empleado. Sin embargo, necesitamos realizar cálculos, ya sea con tablas dinámicas o con formas y funciones. Para eso nos va a servir
estas funciones de agregación para hacer cálculos, ya que de manera cruda, como lo dice el nombre, datos crudos, no es muy fácil tomar alguna decisión o sacar algún resultado. Podemos hacer, por ejemplo, cálculos rápidos utilizando filtros. A fin de cuentas, ninguna herramienta es mejor que otra. Las fórmulas no son mejores que las tablas y las tablas no son mejores que las fórmulas. Simplemente sirven en parte para lo mismo, pero sus propósitos son algo diferentes. Bien, vamos a ponerle un filtro a este rango. Elijo una sola celda, ficha datos, filtro. Bien, por ejemplo, queremos hacer un filtro de un empleado. Por ejemplo, y queremos saber cuántas ventas hizo un empleado. Si nos piden un dato rápido, lo hacemos con filtros. Por ejemplo, hago el filtro de Francisco Chávez. Aceptar. Y ventas. Voy a hacer esto. Elijo esa celda, que es la C2. Voy a presionar en mi teclado Control Shift hacia abajo. Se elige la columna completa. Vamos a hacer esto. Voy a abrir la herramienta de lupa para hacer un zoom. Bien. Elegimos la columna ventas. Voy a hacer un zoom y fíjense en la parte inferior. Tenemos estos valores. Tenemos el promedio, tenemos un recuento y tenemos la suma. Insisto, si el valor o si este análisis no nos lo piden de primera mano, lo hacemos así, hacemos un filtro. Ahora bien, Francisco Chávez en la compañía AA. Aceptar. Igual, agarro el dato de las ventas, aplico zoom y aquí vemos el promedio, recuento y suma. Aquí, ojo, vean, número de celdas seleccionadas que contienen datos, no el recuento numérico, sino celdas que tienen datos. Entonces, este dato nos lo pidieron rápido y así damos ese resultado. Ahora bien, si nos piden un dato en un archivo que se va a estar actualizando o algún archivo para imprimir, entonces ahí es donde tenemos que usar fórmulas y tener alguna plantilla lista para estarla modificando. Voy a quitar el filtro. Le voy a decir borrar filtro. Y bien, vamos a hacer ese mismo ejercicio, pero con fórmulas. Voy a insertar una nueva hoja. Sumar.si. No, sumar. Ok. Aquí, empleado. Y aquí le vamos a poner le ponemos ventas. Bien, vamos a copiar el empleado, que es Francisco Chávez. Lo copiamos y lo pegamos aquí. Bien, queremos saber las ventas de Francisco Chávez. Vamos a hacer esto un poco más grande. Entonces, la función suma simplemente me va a sumar los valores de un rango. Pero yo quiero saber la suma de ventas de Francisco Chávez. Entonces, voy a usar la función sumar.si. Esta función me pide tres argumentos: el rango, criterio y rango suma. El rango va a ser mi rango completo de empleados. Aquí está. Coma. El criterio va a ser el nombre del empleado,
que es este, coma. Ahora rango suma. El rango suma va a ser la columna de las ventas. Entonces elijo ese rango, cierro paréntesis, doy enter y elijo esta celda, clic derecho y le damos formato de contabilidad y le quitamos ceros decimales. 2.796.000 de Francisco Chávez. Vamos a comprobarlo. Vamos a aplicar un filtro. Francisco Chávez. Ventas. Elegimos la columna de ventas. Y aquí está. 2.796.395. Aquí lo hicimos con filtros. Y acá lo hicimos con fórmulas. Sumar puntos. Ahora bien, nos piden la suma de los empleados. De todos los empleados. No uno por uno. Entonces aquí le pusimos un solo empleado. Y las ventas. Pero queremos saber las ventas de todos los empleados. Entonces voy a borrar esta fórmula y voy a borrar aquí. Aquí tengo empleados, incluso nombres repetidos. Vamos a copiar los nombres y los pegamos aquí, en esta celda. Pegar como valores. Bien. Aquí están los nombres, pero vemos nombres repetidos. Vamos a quitar duplicados de esta columna. Seleccionando una celda, me voy a la ficha datos. Quitar duplicados. Marco mis datos en encabezados. Y dejo marcada el campo de empleado, nada más. Dejen validar que la pantalla se está viendo. Sí. Aceptar. Me dice 6.852 valores duplicados encontrados y quitados. 8 valores únicos permanecen. Entonces, tenemos solamente 8 nombres y están todos duplicados aquí en 6.800 filas. ¿Esto por qué? Porque cada empleado puede haber hecho una venta en diferente día, diferente mes, diferente ciudad y diferente producto. Bien, saquemos de nuevo las ventas por empleado. Igual, con la de sumar puntos sí. El rango va a ser igual, rango de empleado. Elijo esta celda, control shift hacia abajo y fíjense bien. Aquí tenemos, en la parte superior tenemos tabla, que es la hoja de rango A2 hasta A6.861. Voy a presionar la tecla F4, ya que quiero que esa referencia sea absoluta. Es decir, que aunque yo baje la fórmula, este rango se va a permanecer intacto. Coma. Ahora sigue el criterio. Va a ser este nombre. Y esa referencia se va a quedar relativa. ¿Por qué? Porque al yo bajar la fórmula, quiero que tome los siguientes nombres hacia abajo. Entonces por eso queda sin el signo de pesos. Sería relativa. Coma. Rango suma. Rango suma va a ser el rango de las ventas. Entonces desde C2, control shift hacia abajo. Y ese rango C2 hasta 6.861. También presiono F4 y queda absoluto. Al yo bajar esa fórmula, quiero que esos dos rangos queden fijos. Cierro paréntesis, doy enter.
Y aquí vemos la suma de ventas de Francisco Chávez. Bajo. Y tenemos la suma de las ventas de cada uno de sus empleados. Entonces, este dato o esta información la podemos imprimir, se manda por correo o simplemente se queda en este archivo para que siga tomando sus cálculos cuando esta información de la tabla cambie. Ahora bien, esto lo hicimos con fórmula, la de sumar puntos y. Vamos a hacer este mismo ejercicio, pero con tabla dinámica. Queremos saber la suma de ventas de los empleados. Bien, me voy a la tabla, a la hoja tabla, insertar, ficha insertar, tabla dinámica. La tabla que me detecta es desde A1, ¿sí?, hasta la fila que ya hemos comentado. Elija donde desea colar el informe, le vamos a decir hoja de cálculo existente. Ubicación, elijo este cuadro de texto. Y la ubicación, queremos que esté aquí, junto a las ventas. Aceptar. Bien, ahora, esta sección es la sección de la tabla dinámica que se llama tabla dinámica 1. Dice aquí, para generar un informe, elija los campos de la lista, campos de la tabla dinámica. Y en la parte derecha vemos que están los campos o las columnas de la tabla. Y aquí están las secciones que les comenté. Filtro, para aplicar un filtro general a toda la información. Columnas, ¿sí?, para tener una jerarquía de valores. Y filas. Columnas y filas, de preferencia que sean valores con texto. Y la sección de valores, que es donde se van a aplicar los cálculos, e internamente se van a utilizar las funciones de agregación. Vamos a hacer las sumas, los promedios, los conteos. Bien, entonces lo que queremos hacer ahora es replicar esto mismo, pero con tabla dinámica. Entonces, supongamos, bueno, aquí está la información. Los nombres están en filas. Entonces, voy a elegir empleado y voy a marcar aquí, marco empleado, y se agregó aquí abajo a la sección filas. Y veamos que nos da estos mismos nombres. Pero ojo, nos da los valores únicos. Aquí quitamos duplicados. Aquí no, porque ya la tabla lo hizo por nosotros. Ahora queremos hacer simplemente una suma de ventas. Entonces aquí doy clic en ventas. Y al darle clic en ventas, como me detecta que es un valor numérico, me lo añade a la sección valores, aquí en la parte inferior derecha. Voy a elegir estas celdas, clic derecho, formato de moneda. Y aquí vemos que las cantidades, bueno, aquí no son iguales porque no está ordenado de la misma manera. Vamos a ordenar. Doy clic aquí en la columna, en la encabezado en blanco, doy clic derecho, ordenar, de la A a la Z. Y aquí, clic derecho, ordenar A a la Z, que ya estaba ordenado. Bien. Veamos aquí algo. Tabla.
Nos vamos a la columna ventas. Vamos a comprobar. Aquí Humberto Acevedo. Vamos a hacer un filtro para Humberto Acevedo. Elegimos sus ventas. Y nos da 530.010. Bien, ¿qué es este valor? Veamos. Aquí, si se fijan, sucedió algo que es importante que lo tomemos a consideración. Como yo ordené por la columna empleado, esta fórmula se me desordenó. Entonces, voy a dar Control Z. Bien, aquí está el orden. Voy a elegir este rango completo, datos, ordenar, por empleado, aceptar. Bien, aquí vemos que me respetó la referencia. Entonces, la sugerencia es, si vamos a aplicar fórmulas, no es recomendable ordenar los valores si ya tenemos fórmulas. Lo correcto es aplicar las fórmulas y es ordenar, dejar los valores en el orden que ustedes quieran y posteriormente aplicar las fórmulas. Como aquí ya arrastré hacia abajo, vemos que las cantidades son iguales. Vamos a validar la suma total. Me pongo aquí en esta celda, inicio. Vamos a autosuma. Clic. Me pone una suma de esos valores y es la misma cantidad. Bien, entonces, si queremos sacar un dato rápido, ya vimos que puede ser haciendo filtros o con tablas dinámicas. Si queremos tener un valor o un rango para imprimir o para modificar posteriormente, se recomienda utilizar fórmulas y funciones. Es recomendable comenzar con fórmulas y funciones y posteriormente con tablas dinámicas para que podamos ser capaces de validar la información que se nota. Ahora bien, aquí sacamos el valor de la suma por empleado. ¿Qué sucede si queremos sacar el valor de la suma de ventas de los empleados por estado o provincia? Vamos a hacerlo primero con tabla dinámica. Voy a elegir esta tabla con control X para moverla. Me pongo acá abajo y la pego. Bien, si yo quisiera saber la suma de las ventas de cada empleado por estado o provincia, estado o provincia estarán de acuerdo conmigo que lo puedo mover aquí a la columna, a la sección columnas. Entonces simplemente elijo estado o provincia y me lo añadió aquí a filas y me lo puso, fíjense bien, nos dio el nombre del empleado y la ciudad. Quiero mover estado o provincia aquí a la sección columnas. Y aquí vemos, sin necesidad de utilizar una fórmula compleja, vemos los nombres de los empleados
y vemos el estado o provincia. Entonces aquí sabemos que Francisco Chávez tuvo 507,000 en ventas de Florida. Vamos a saludar aquí. Buenas noches. Bien. ¿Qué pasa si yo quisiera hacer esto con fórmulas? Lo hacemos de la siguiente manera. Voy a borrar esto. Bueno, más bien voy a replicar esta hoja para que cuando les comparta este archivo al final lo tengan para practicar. Voy a quitar estado o provincia. Aquí tenemos lo mismo. Entonces voy a replicar. Entonces doy clic en la etiqueta suma, arrastro hacia la derecha con la tecla control presionada. Aquí le vamos a poner sumar.si. Bien, entonces aquí quedamos que estado o provincia se mueve a columnas y aquí vamos a borrar esta información. Bien, aquí tenemos el empleado y acá tenemos que poner los estados, las provincias. Hacemos lo siguiente. Voy aquí a la tabla. Voy a copiar esto de estado o provincia. Lo voy a copiar acá. Lo pego. Y voy a quitar duplicados. Dados. Quitar duplicados. Encabezados. Aceptar. Aquí tenemos ya los estados únicos. Voy a copiar. Control C. Y fíjate. Doy clic derecho aquí en esta celda. Pegado especial. Valores. Transponer. Quiero que los valores queden ahora en una sola fila. Y aquí están. Quedan en una sola fila. Vamos a hacer esto un poco más pequeño. Y listo. Ya borro esto. Bien. Queremos saber el mismo valor. Pero vamos a ordenar estos valores. Podemos ordenar también por filas. En lugar de por columnas. Elijo ese rango. Datos. Ordenar. Continuar con la selección actual. Ordenar. Ordenar por. Vamos a decirle aquí opciones. Ordenar de izquierda a derecha. Aceptar. Fila 1. Aceptar. Y aquí ordenamos por esta fila. Bien, ahora vamos a sacar la suma de las ventas de cada empleado por cada estado o provincia. Vamos a utilizar sumar.si.conjunto, ya que queremos dos condiciones. Entonces, el rango suma, sabemos que es aquí el rango de las ventas. Presiono F4 para dejarlo absoluto, coma. Rango criterio 1. Mi criterio 1 va a ser el empleado, entonces el rango del criterio 1 va a ser este rango de los empleados. Presiono F4, coma. El criterio 1 va a ser este empleado, coma. Ahora me pide el rango criterio 2. Como mi segundo criterio son los estados, entonces el rango del criterio 2 va a ser este, el de la columna N, estado o provincia. Presiono F4, coma. Ahora me pide el criterio 2. El criterio 2 va a ser esta ciudad, la celda B1.
cierro paréntesis, doy enter, 0. Pero ahora quiero que se fijen en algo. Aquí, mi primer criterio fue la celda A2, que es el nombre. Y el segundo fue la celda B1. Si yo voy a arrastrar esta fórmula hacia la derecha y luego hacia abajo, entonces la columna empleado tiene que quedarse fija para que no se mueva hacia la derecha. Y la fila 1, la fila de las ciudades, tiene que quedar fija o absoluta para que no se mueva cuando bajemos. Entonces, aquí, antes de la columna A, le ponemos signo de pesos para dejar fija esa columna. Y aquí, la B1, antes del 1, que es la columna 1, la dejamos fija para que no se mueva cuando bajemos. Bien. Arrastro hacia la derecha. Arrastro hacia abajo. Cambio el tamaño. Vamos a ampliar un poco más. Y tenemos los mismos valores. 507, 507, 120, 120. 357, 357. Esto quedó con fórmulas y funciones. Y esto fue con tabla dinámica. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer ahora un conteo. Vamos a poner contar. Bien. Vamos a analizar nuestra tabla. Y ahora vamos a hacer un conteo de categoría o de productos. Queremos saber cuántas veces se repite un producto, ¿sí?, en este rango. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a copiar ese rango de categorías. Esperemos. Ok. Copiamos, nos vamos aquí a contar. Pegados, botón derecho, valores. Entonces ahora otra vez vamos a datos, quitar duplicados, encabezado sí, categoría. Ahí está. Ahora queremos sacar un conteo. Conteo de las bebidas dentro de aquí, esta categoría. Entendamos que cada fila es una transacción. Entonces queremos saber cuántas transacciones tiene cada categoría. Entonces, igual, contar.sí. Ya queremos hacer un conteo condicionado. Condicionado a un criterio. Y ese criterio es el criterio de categoría. Entonces, mi rango, acá en la tabla, mi rango va a ser desde la primera categoría hasta la última. Presiono F4 para que ese rango quede absoluto. Coma. El criterio va a ser la categoría. Doy Enter. Arrastro hacia abajo. Clic derecho. Aquí le ponemos los 3 ceros para que sea un formato de miles. Bien. Bebidas 1120. Vamos a probar. Categoría. Vamos a desmarcar todo. Marcamos bebidas. Y al hacer el filtro, vean que dice aquí. Se encontraron 1120 de 6860. Aquí dice cuántas filas encontró. Encontró este filtro. Entonces aquí comprobamos que sí es esa cantidad.
Ahora hagamos lo mismo con tabla dinámica. Me voy aquí a la tabla, quito el filtro, insertar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente, ¿dónde la voy a poner? Vamos a ponerla aquí mientras. Aceptar. Bien, como queremos hacer un conteo de categoría, entonces, categoría, la marco y se me pone aquí en filas, categoría. Vamos a ordenar esta para validar que... Bueno, a ver, vamos a ordenar de la A a la Z. Y nos hizo lo mismo. Entonces elijo esto aquí. Vamos a modificar el rango. Aquí. Y arrastro hacia abajo. Bien. Doy clic aquí en la tabla. Como quiero hacer un conteo, habíamos visto que en la sección de valores vamos a poner columnas numéricas. Pero ¿qué sucede si ponemos columnas con valores de texto? Me va a aplicar la función conteo o la función contar. Perdón, la función contara. Como no se puede hacer una suma ni un promedio de valores de texto, entonces simplemente me va a hacer un conteo. Y voy a tener que replicar el campo categoría. Entonces lo selecciono, lo muevo a valores. En filas y categorías tenemos mismo valores. Pero ahora fíjense que me da el conteo. Vamos a darle formato de millares. También. Millares. Bien. Me hizo el conteo. Aquí lo hicimos con contar.si, aquí lo hicimos con tabla dinámica. Ahora, vamos a mover esta tabla. Vamos a mover acá. ¿Qué sucede ahora si yo quiero hacer un conteo de categoría? Pero ahora por producto. Vamos a ir acá. Aquí fue el conteo. Vamos a replicar esta hoja. Contar.si, punto conjunto. Aquí fue el ejemplo anterior, fue punto conjunto. Y aquí fue sumar.si. Bien. Vamos ahora a mover producto a la sección columnas, aquí en la parte derecha. Vemos, en filas tenemos la categoría y acá tenemos todos los productos, ¿sí? Productos únicos. Vamos a copiar estos productos, que son productos únicos. Los copiamos y los pegamos acá arriba. Aquí. Vamos a hacer este mismo conteo, pero acá arriba, para que nos diga la categoría y cuántos productos hay por producto. Entonces, contar.si.conjunto. El rango criterio 1. Mi criterio 1 va a ser la categoría. Entonces, el rango va a ser categoría. Presiono F4, coma. Criterio 1. Aceite, que es la categoría. Coma. El segundo criterio es el producto. Entonces, el rango del segundo criterio va a ser aquí, producto.
presiono F4, coma. Y el criterio 2 es el producto. Cierro paréntesis, doy Enter. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos hace rato. Aquí, en el rango A2, le vamos a poner el signo de pesos antes de la columna A, para que no se mueva. Y aquí, en la fila 1, también para que no se mueva. Entonces, arrastro hacia la derecha. Y luego arrastro hacia abajo. Y aquí tenemos las mismas cantidades. Vean, 140, 140, 420, 420. Bien, hasta aquí está todo bien. Tenemos este formato. Tenemos esta tabla dinámica. ¿Qué sucede si ahora deseamos hacer el análisis, pero que en las filas estén los productos y aquí en columnas estén las categorías? Al hacerlo con fórmula tenemos que replantear esta tabla, tenemos que volver a hacerla. Y esto que se ponga acá en filas, en esta fila 1, y esta fila 1 que se ponga acá en la columna A. No sería mucho problema, se puede hacer sin inconvenientes. La ventaja de las tablas dinámicas es de que no necesitamos hacer algo complicado como rehacer esta tabla, simplemente movemos campos de secciones. Vean, producto lo vamos a mover aquí, a filas, y categoría lo movemos acá, a columnas. Y en ese momento tenemos aquí, en esta columna, tenemos los productos y acá tenemos las categorías. Y así tenemos otra vista de nuestra tabla. Esta herramienta es muy flexible, puesto que nada más vamos a mover campos entre secciones y los análisis se hacen muy sencillos. Insisto, mi recomendación es empezar con fórmulas y funciones, ya que la base de los cálculos en Excel son fórmulas y funciones. Entonces tenemos que dominar ese tema. Para que cuando hagamos estas tablas y nos pidan hacer esto, pero con fórmulas, ya lo sabemos hacer. Bien, voy a guardar este archivo. Voy a cerrarlo y voy a generar un link para ponérselos acá en el... Voy a eliminar este. Bueno, no es cierto. Bien, voy a dar clic derecho sobre este archivo que trabajamos en este momento. Vamos a copiar un link de Dropbox. Y en el chat le voy a poner ese nuevo link. Ese link es del archivo que estuvimos trabajando. Bien, antes de terminar el webinar, voy a abrir el mismo archivo. Cualquier duda que tengan sobre los cursos, sobre los servicios que ofrece Camex, en el archivo que les comparto en la hoja de más información, si tienen alguna consulta, pueden escribir a estos correos de Camex Perú, personal de atención a clientes y de soporte o apoyo. Recuerden que este webinar queda grabado como herramienta auxiliar o como recurso auxiliar al curso que está ofreciendo Camex de Excel. Los que estamos en el webinar, las 5 personas, ¿tienen alguna duda, algo que quiera que repasemos? Si no, para ya pasar al final de este webinar. Entonces aquí está el link
para que puedan descargar este archivo. Espero que les haya quedado claro el tema o la diferencia entre usar fórmulas y tablas dinámicas. Espero que haya quedado claro mi sugerencia sobre, forzosamente, al usar Excel, tenemos que comenzar con fórmulas y posteriormente a herramientas que nos facilitan más las cosas, pero la base son las fórmulas. Aquí vimos cómo hacer lo mismo con fórmulas y aquí con estas tablas. Bien, voy a despedirme. Les recuerdo, mi nombre es Sergio Alejandro Campos. Me pueden encontrar en Twitter como Excelinfo o Sergio A. Campos H. Mi blog excelinfo.com y mi canal de YouTube Sergio Alejandro Campos Excelinfo. Me daré mucha alegría que me visiten, me hagan comentarios y vean mis videos. Bueno, yo me despido. Muchas gracias a todos. Fue un placer estar en este webinar. Nos vemos en el siguiente webinar, que sería para marzo. La fecha queda pendiente, pero nos vemos en marzo en un nuevo webinar con temas interesantes.